Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al repaso de creación divina hecha realidad humana. Hoy estamos con el tema 8, despertando a una nueva realidad. El queridísimo Luisito nos ha dado una mano de preparar este tema. Gracias, Luis, muchas gracias. Aquí te dejamos para que nos cuentes un poquito de este repaso. Muchas gracias, Mili. Un saludo cordial para todos los que estamos en esta noche aquí reunidos, noche aquí en Colombia, reunidos especialmente para escuchar estos temas que nos cambian la vida, nos cambian la forma de pensar y qué bonito encontrarlos acá en este espacio bien especial. No sé si ya estoy compartiendo pantalla, Mili. Sí, sí, correcto. Ok, ahí tienen un sonido de fondo o algo así. ¿Se No, escucha? tendrás que poner compartir. En el sonido. Cuando abrís pantalla, o en todo caso Sí, volvé a empezar, cuando abras compartir pantalla, a tu izquierda va a decir compartir sonido. Quizás tenga que salir. ok. Vamos a empezar. Bueno. Esta noche vamos a compartir un tema muy bonito que se llama creación divina, del módulo de creación divina hecha realidad humana, despertando a una nueva realidad. El tema número 8. Pero para ello, me gustaría empezar haciendo como una especie de relajación, como una especie de respiración profunda, donde les solicito a ustedes que nos relajemos, que nos concentremos en nosotros mismos, en esta hora, en este lugar, que no es una casualidad, sino una causalidad, una diosidencia que tenemos esta oportunidad. Vamos a relajarnos muy bien, a respirar profundo, inhalamos, sostenemos, dos, tres, y exhalamos. Podemos ir cerrando nuestros ojos, iluminando esa luz a ese maestro que nos asiste, a ese maestro guía de cada uno de nosotros, de nuestras esencias divinas. Inhalamos, sostenemos, tres, y exhalamos. Vamos pensando, imaginando que todo nuestro cuerpo físico está quedando en total y absoluta paz y armonía en este día. Respiramos, sostenemos, dos, tres, exhalamos. Que toda la fuerza de ese pensamiento que tienes hoy en tu mente sea una fuerza creadora de paz y armonía a tu alrededor, dando, relajándonos. Y permitamos que esta información que resuene en nuestro corazón, en nuestra esencia, para un vivir mejor y un mejor despertar. Vamos abriendo nuestros ojitos muy suavemente y vamos a arrancar con este tema tan interesante, despertando una nueva realidad. Este tema, ahí me escuchan bien todos, ¿cierto? ¿Correcto? Perfecto, Luis. Ok. Este tema de despertando una nueva realidad coloqué yo de imagen de fondo o una lámpara. Eh, Porque precisamente esto es algo simbólico, porque mientras que yo estudiaba y escuchaba los audios para preparar este tema, llegó una información a mí sobre la lámpara de Diógenes, un filósofo griego que deambulaba por la calle con una lámpara de aceite de oliva encendida a plena luz del día, buscando hombres, personas de buen corazón que fuesen totalmente honestos para vivir una nueva realidad que no iba a ser en este mundo. Casualmente coloqué esta lámpara, la lámpara de Dios, donde hay luz, podemos seguir iluminando lo que puede venir. Y entonces se me dio por colocar esta lamparita muy bella, muy bonita, para dar inicio a esta charla. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Este tema eh, habla específicamente de que daremos un vistazo por la ventana de lo hermoso y lo divino de lo que será nuestro futuro. Y veremos cómo viven nuestros hermanos superiores. Por eso la lámpara de Diógenes. Esto que vamos a hablar hoy, que les quiero contar hoy, es posiblemente lo que algunos de nosotros o algunas personas ya lo estén viviendo. Solamente es hacer la relación de cómo es sentir y vivir ese momento
de nuestros hermanos superiores y casualmente hace un momento estábamos hablando de ello y qué bueno empezar con eso. Yo aquí tengo una frase en esta esquinita que dice que sin la religión no se hubiese conocido el mensaje del Maestro Jesús. La religión tuvo que haber sido una doctrina especialmente para poder entregar un mensaje. Sin la religión no hubiera podido ser entregado ese mensaje, aunque encapsulado de una forma de rituales y demás, se tuvo que hacer de esa manera. De igual forma, este tipo de información, si no hubiese sido por la tecnología, no estaríamos hoy acá todos reunidos. Durante más de 39.000 años hemos vivido dormidos dentro de nuestros sistemas de creencias de origen ancestral y cultural, creyendo que la realidad del universo era únicamente lo que nos mostraba nuestra limitada percepción del entorno inmediato, y dábamos por ciertas nuestras creencias acerca de Dios y del origen del universo. Esto quiere decir que hace 39.000 años venimos trabajando y como que nuestro despertar es aquí y ahora, en el lugar donde estamos y habitamos. Aquí abajo coloco yo una cita muy importante. La entrega de información de amor inicia más o menos sobre 1985 con la Escuela de Magia en el Amor. Y es en el 2004 cuando Gerardo trasciende. Empieza una transformación de interpretación. Y casualmente, esta información fue, por decirlo de alguna manera, fue una semilla sembrada en aquel entonces, en aquel espacio de 1985 al 2004. Y curiosamente, en el 2004 es cuando nace las redes sociales. En el 2004 es cuando Elon Musk crea Facebook. Es ahí donde este tipo de información, es que gracias a estas redes, es que hoy estamos conectados. Gracias a todo este tipo de conexiones, es que conocemos esta información. Y es precisamente donde esa semilla, durante este periodo de 1985 al 2004, se siembra esta semilla y es en el 2012 que se quitan todos los velos de la información en cuanto a los sistemas. El tiempo del no tiempo, llamaban los mayas. Es en el 2012. ¿Recuerdan que en el 2012 era que se iba a acabar el mundo, que etcétera, etcétera, para ese diciembre? Es precisamente donde entramos a la primavera cósmica y es en el 2012 donde se quitan esos velos y la información de esa semilla donde se quedó implantada, nacen las redes sociales y donde explosiona a través del tiempo, podemos decir que ha venido surgiendo y transformándose esta información. Lo que les estoy contando es mi interpretación de lo que yo he podido a estudiar, ¿no? Yo sé que habrán otras personas que podrán dar otra interpretación más profunda, más académica o simplemente más sencilla y más simple, de acuerdo a la resonancia de nuestra vibración con la evolución y nuestro entendimiento. Hablemos un poco sobre lo, algo importante, que es que el control de la religión se utilizó para dominar nuestro miedo. Ahí la importancia de por qué la religión. La religión nace para precisamente dominar ese miedo interno y el miedo genera información. Por eso el mensaje es eso. Y hoy tenemos la posibilidad de despertar a una nueva y maravillosa experiencia dentro de un orden perfecto del universo. Todo es perfecto y dinámico. Pero para tener en cuenta que hoy día sabemos que con la ayuda de la ciencia, el universo se responde a través de materia, a leyes físicas y son matemáticamente exactas. ¿Por qué hablamos de conciencia? Porque es con ciencia que comprobamos la filosofía, la parte académica, toda esta información. Con ciencia. Lo vamos a trabajar siempre con la ciencia. Por eso el término muy familiar, muy didáctico. Con la ayuda de la filosofía es para que haya una mejor manera de relacionarse con el orden perfecto del universo. Para eso se utiliza la filosofía. Y con la ayuda de nuestros hermanos superiores es para que podamos visualizar, ver cómo son las otras civilizaciones más avanzadas que la nuestra, que ya la estamos viendo, la estamos evidenciando, incluso la estamos sintiendo. Con la ayuda de los maestros podemos ver lo que existe en ese camino de amor que conduce a una liberación de todo sufrimiento. Y con la ayuda de los creadores, somos los hijos de Dios dentro de una experiencia física, que es temporal, temporalmente física, espiritualmente es eterna. Bueno, hablemos de definiciones.
Nuestros hermanos superiores no están, nos están invitando a ser parte de un nuevo mundo y fraternal, al cual tendremos acceso a través de nuestro desarrollo espiritual. Nada más. O sea, nadie va a evolucionar por nosotros, nadie va a hacer este crecimiento, sino a nuestro ritmo, a nuestra capacidad, aunque estemos todos en una misma sala, cada quien va a su propio ritmo. Y esto que les voy a contar es cómo los hermanos superiores ya viven este tipo de situaciones y acciones desde su cotidianidad. Y para ello, pues, empecemos hablando sobre la paternidad. ¿Qué es esa paternidad? ¿Cómo la viven ellos? Y la idea de padres biológicos para ellos y de parentescos familiares no tiene realmente ninguna importancia dentro de las civilizaciones superiores, porque se comprende primero que la genética es un diseño perfecto de Dios y no del hombre. Segundo, que nadie es dueño de nadie y ni siquiera de una persona puede ser propiedad de otra por el hecho de haber transmitido una información genética que no le pertenece. O sea, somos lo que somos gracias a un Dios y esa información pues no la creamos nosotros mismos, ¿no? Pero para que haya esa paternidad con los hermanos superiores, tiene que primero haber una verificación de la compatibilidad genética. Por decirlo así bruscamente, los cruces que hay en estos con los hermanos superiores no son mera casualidad. Tiene que haber una compatibilidad perfecta para que no haya malformaciones y la salud sea lo maravilloso. Lo hablaremos más adelante. Esa paternidad tienen que haber acuerdos de relaciones armónicas y estables, que son los mismos que hemos venido trabajando, pero ya allí es una cuestión más ejemplarizante, donde los compromisos con los niños siempre van a estar hasta llegar a su completo desarrollo, que van a ser a más temprana edad que los nuestros que estamos viviendo actualmente, porque nosotros, por decirlo así, estamos viviendo bajo el techo en nuestros hogares, de nuestros padres hasta los 18 años. En cambio, con ellos es mucho más temprano, incluso hasta los 13 años y la educación hasta los 3 con la madre. Lo vamos a ver más adelante. Hoy día nosotros, los seres humanos, aquí, tercera dimensión, tenemos una compatibilidad, una atracción física, mental y espiritual. Más que todo física, instintiva, por decirlo de alguna manera. Y sí, hay algunos matrimonios que solamente se casan por atracción física, pero una parte más importante es la parte mental. Tengamos la misma resonancia de pensamiento. Y la maravilloso y el completo y el complemento perfecto de esa compatibilidad es la espiritualidad, que manejen el mismo sentido del amor, la misma aceptación del respeto y la valoración por todo lo que existe. Y de ahí viene este tema tan especial. Siguiendo de la paternidad, hablamos de la idea de la familia. Ellos cómo manejan la familia. La idea de familia en las civilizaciones superiores es totalmente diferente a la nuestra. Primero, pues porque la concepción de familia abarca el planeta entero. Todos los seres humanos son hermanos. Y ahorita que hablábamos con Mili, pues, hablando de de la parte de familia y paternidad, yo no sé si algunos de ustedes cuando ya se imaginen siendo hermanos superiores, vean a sus padres no como padres, sino como lo que mencionan acá, humanos siendo hermanos, hermanos superiores, hablando de hermandad. Mientras que para nosotros hablamos todavía en el término de familia, de parentesco, para las civilizaciones superiores implica que la compatibilidad y los compromisos siempre van a ser de amor. No existe la adopción con ellos, con nuestros hermanos, ni la más mínima posibilidad de que los niños sean abandonados. Cualquier persona dentro del núcleo de esta sociedad, independientemente si es por el progenitor o no, es padre o es madre, entonces el niño tiene varias madres y varios padres simultáneamente. Por eso no existe la posibilidad alguna de que un niño quede abandonado. Sería, esto jamás va a ocurrir. Siempre va a haber que en el evento que falleciera cualquiera persona del núcleo, cuando hablamos del núcleo, pues serían los progenitores, sea por la parte biológica o no del niño, no hay ninguna diferencia porque todos los padres y madres van a tener el compromiso de educarlo, o sea, dentro de su núcleo, las personas que lo rodean, por decirlo de alguna manera, entre comillas, familiares, van a tener ese compromiso que ni siquiera es de los padres biológicos, sino del núcleo familiar, de la sociedad. Por eso ya se habla es de hermandad, no de papá, mamá, sino de la hermandad. Y todos se comprometen por igual con ese proceso maravilloso de la crianza. Totalmente diferente de lo que vemos hoy día,
con nuestra educación, con nuestra familia, con nuestros parentescos, pues porque aún estamos ceñidos en esa tercera eh, evolución de conciencia. Y el parentesco. La idea de parientes en este plano superior ya no existe. No existe dentro de la organización social de nuestros hermanos superiores porque para ellos no hay ninguna diferencia entre las personas. Por el hecho de que tengan un hecho de consanguinidad, puesto que todos los cuerpos físicos, sin excepción, son creación divina y cumplen el mismo propósito de sustentar las experiencias. Quedan como resultado la comprensión del orden del universo. La creación divina tiene un solo propósito y es tener la comprensión del orden del universo, al menos con esta dimensión física. Pero si miramos lo que pasa aquí en la Tierra, nos daremos cuenta que a veces los menos compatibles son exactamente nuestros parientes, casualmente. Y eso hace parte del destino. O sea, el plan de nuestra alma ya viene diseñado para que aquellos que les decimos parientes sean nuestros entrenadores en algunos casos, en la mayoría, y sean incluso personas que sean nuestros maestros, por decirlo de alguna manera, que nos vienen a entregar esa información que nosotros tenemos que despertar. Y el tema de la sexualidad es muy hermoso. O sea, aquí el tema de la sexualidad con los hermanos superiores es para cumplir una función primordial que no es la procreación, no es una cosa instintiva de conservar la especie, no. Aquí es un extraordinario proceso de la ley de la naturaleza asociado al mantenimiento de la salud física y mental del ser humano. O sea, el proceso eh, de esta sexualidad tiene ese punto esencial que es mantener la salud física y mental. Y esto lo hacen a través del compartir de la energía, el afecto, sentimientos que van a conducir a unas relaciones entre lo masculino y lo femenino. Dar y recibir es una transmutación para mantener ese espíritu vivo. Por eso aquí la procreación existe mientras tengamos cuerpos físicos. Y obviamente, cuerpo físico lo vamos a tener en dimensiones más superiores a la nuestra, pero este es el vivir de cómo actúan nuestros hermanos superiores en cuanto a la sexualidad. Y estas estructuras genéticas hasta el sexto nivel, vamos a tener este cuerpo físico. Entonces, imagínense, la transmutación de energía ya no va a ser instintivo, ya no va a ser agresivo como lo tenemos hoy día, sino va a ser una cosa de dar y recibir. Y cuando aprendemos a entrar y a salir voluntariamente de la materia, que ya es después del sexto nivel, sin nacer o morir, ya la procreación deja de ser necesaria. Ya en este nivel de los inmortales hay espíritus divinos que entran y salen de la materia voluntariamente. O sea, hasta el sexto nivel podemos decir que hay una procreación con un único fin de crear esa genética divina. Ya después es totalmente diferente. La comunión no se llama matrimonio. Para los hermanos superiores, la comunión, ya la palabra matrimonio no existe, sino procreación. La frase que se menciona cuando una pareja se une, lo que Dios ha unido no lo podrá separar el hombre, significa que una vez que se ha unido la información genética de la mujer con la información genética del hombre, es el resultado de una unión que es indisoluble y que lo único que podrá disolver esta interacción genética será el estado de la muerte, la falta de energía en un cuerpo físico, para que esta información genética se diluya. Y entonces lo que Dios ha unido no lo podrá separar el hombre, es una frase totalmente cierta. Incluso lo podemos aplicar para la madre naturaleza. Hablemos ahora del nivel poblacional. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Como el barro? No, Hasta ahora no hay ninguna no, pregunta. todos Lo único que calladitos. me acordaba recién cuando hablabas de sexualidad, que vi una película, Leo Grande, que Sí. es recomendable porque quieran o no, tiene algo que ver con esto. Sí, John, te escuchamos. John levantó la mano. Buenas, buenas. Hola, hola. Sí, John. Sí, hay dos comentarios sobre la situación. El despertar de la conciencia, pues hay que saberlo entender en dos partes. Tiene dos etapas. Esta etapa primera, el despertar del centauro, 39.000 años con una información que no sabemos cómo funciona la creación y evolucionamos
por sufrimiento. Esa etapa ahí del despertar es cuando ya aprendemos a cómo funciona la información y ya crecemos por conocimiento. Entonces ese es un despertar del centauro. Pero el verdadero espiritual, el despertar en la segunda etapa y el verdadero espiritual del despertar espiritual se presenta en el séptimo nivel, donde ya no vuelve a encarnar el espíritu y empieza a trabajar como pedagogo. Y la segunda pregunta era, la segunda tema es que la sexualidad eh, en el quinto nivel es difícil decirlo, pero en los hermanos mayores es poligámico, totalmente poligámico. Gracias. Gracias, John. Sí, que ese despertar que habla él es Ay, el perdón, despertar. perdón. Deme. Los hermanos mayores no tienen sexualidad porque ya son hermanos pedagogos. Serán los hermanos superiores, John. Sí, creo que es Sí, por ahí. quinto y sexto nivel. Lo de quinto y sexto nivel ya son una sexualidad poligámica. Correcto. No lo Y ya, tengo verificado, no puedo decir nada. no, Gracias, no, John. yo tampoco lo puedo hacer, ser asertivo, pero sí puedo mencionar que el despertar de esa conciencia es el despertar de la bella durmiente, de lo que se mencionaba en algún momento. Y ahora pasemos a hablar sobre el nivel poblacional, cómo es ese nivel poblacional con nuestros hermanos superiores, donde cada planeta pertenece a la Asociación de Hermanos del Espacio. Ya aquí estamos hablando de ligas mayores, ya no estamos hablando solo de países ni nada, aquí estamos hablando de una cosa supremamente especial, que es la Asociación de Hermanos del Espacio, que es calculado matemáticamente para lograr el perfecto equilibrio de las necesidades de la población, igualito que en la Tierra, ¿cierto? Y los recursos disponibles para satisfacerlos, por lo cual no existe la posibilidad de que haya superpoblación, pues cada núcleo social, al establecer los acuerdos de procreación, pues consultan previamente con la planeación planetaria acerca del número de niños que les corresponde para mantener el equilibrio poblacional. Incluso aquí en la Tierra, obviamente, hay un equilibrio. En este momento hablamos a más de 8.000 millones de personas y que incluso podemos llegar a que lo que he escuchado hasta 20.000, pero eso no se va a dar porque son la capacidad que tiene el planeta para poder albergar los espíritus, pero ya físicamente por ahora estamos bien con los 8.000 millones. Lo que no se mide no se cuantifica. ¿Y cómo medir nuestro nivel de correspondencia en este planeta? Sencillo. Califícate con los 7 herramientas del amor de 1 a 10. Y con esas 7 herramientas tú sabrás cómo estás en tu nivel de correspondencia en este planeta. Califícate, tú mismo haz la evaluación de 1 a 10 con las 7 herramientas del amor. De 1 a 10, cómo estás con tus relaciones, con todo aquello que nos muestra es este nivel de correspondencia. Cuando creo que algo es malo o bueno, estoy distorsionando la realidad, porque en el mundo de la realidad no hay cosas buenas o malas, no sucede, solo sucede en mi mente, que evalúa que eso es un suceso totalmente nuestro. Todo lo externo siempre y simplemente es nuestro. Entonces, lo que les estoy mencionando no es mi verdad, es una interpretación de un mensaje interpretado por Gerardo. Tampoco es la verdad de Gerardo, porque esto es información divina, absoluta, traducida en palabras a un lenguaje e interpretado. Cada uno de nosotros tiene una interpretación totalmente acorde a su nivel. Entonces, aquellos que creen, decir, no, es que yo tengo la verdad, es que el manual, se van a la pedagogía del manual de una interpretación, pero yo le puedo dar desde mi sentir, desde mi corazón, puedo expresar eso, pero no va a ser bueno, no va a ser malo, va a ser totalmente neutro. Este tema es muy bonito, que la educación. La educación de los hermanos superiores siempre va a ser un compromiso sagrado. Y aquí hago la referencia que a esta educación es la misma que debemos estar actuando nosotros, porque es a través de la educación, a través de la información que viene la reprogramación. Hasta me salió en verso. La educación es un compromiso muy sagrado que cada núcleo social se asume con los niños para que ellos puedan llegar a ser totalmente conscientes de la necesidad de asumir su propio compromiso con toda la civilización. O sea, desde niños ya se tiene visualizado
¿Cuál va a ser ese compromiso que tiene que estar esa persona respetando profundamente las leyes de la convivencia pacífica, armónica, respetuosa y amorosa? O sea, desde niños, el respetar las leyes, el conocerlas, saber tener una convivencia, en ser armónicos, respetuosos y amorosos, con eso es suficiente para poder cumplir su función dentro de esta civilización de hermanos superiores. Dentro del proceso de esta educación, las madres biológicas disponen de toda la totalidad de su tiempo, desde el momento en que se establece el embarazo hasta cuando el niño cumple 3 años de edad. O sea, desde su embarazo hasta los 3 años, la madre siempre va a estar ahí, presente. Van a estar dedicadas única y exclusivamente a la crianza de sus hijos, como parte de una de las funciones más importantes para la civilización planetaria. Pero ahí yo creo que a veces tenemos hijos en la casa que tienen como 40 años y no se han ido, ¿no? Los padres no solo disponen del tiempo necesario para la educación de sus hijos, sino que además tienen todo el apoyo de la tecnología de la información suficiente, eficiente y oportuna. Aquí es donde yo hago énfasis de que la tecnología nos está permitiendo a nosotros y a nuestros hijos tener esta información suficiente, tan eficiente y tan oportuna, que por eso estamos hoy reunidos. Y adicionalmente, en todas las ciudades existen grandes sitios de reunión. Nosotros los llamamos templos, que son verdaderas escuelas de sabiduría a donde las personas asisten con un mínimo una vez a la semana. Casualmente, así lo hacemos nosotros. Una vez a la semana estudiamos este tipo de módulos acá, por este espacio, para mantener actualizados nuestra información acerca de las más modernas técnicas educativas de convivencia en amor, y el único culto que se rinde es al prestar cada uno un mejor servicio a los demás, obedeciendo un orden universal. Y este, lo que llamamos templo, me hizo recordar una anécdota que tuve hace como un mes y medio. Estuvimos con un grupo de amigos visitando a los hermanos Smegling, aquí en Colombia, en su casa, en la casa original de Gerardo. Fuimos allí un grupo de amigos a conocerlos, a tener una tertulia una tarde. Y fue tan bonito, tan hermoso, porque yo quería verlo, pues ellos viven al lado de la Peña Huayca, ahí entre Tabo y Tenjo, y fue muy hermoso conversar con ellos porque ellos mencionan de que Huayca es un templo espiritual. Obviamente uno ve una montaña, pero hay que verlo con otros ojos, los ojos del espíritu, de la mente. Y él nos mencionaba algunas anécdotas de su hermano Gerardo, y cómo él se iba a presentar, o sea, mejor dicho, cuando tenía clase, cómo se presentaba allá, cómo se iba hasta allá. Y tuve la oportunidad de, mm, hablar con ellos y preguntarles que Huayca para ellos qué representaba y vivir ahí al lado. Y ellos decían que era su fuente de poder de información, que pues obviamente los hermanos no iban con Gerardo, pero Gerardo cada vez que venía los llenaba, los nutría de esa información. Y como ustedes saben, ellos son todavía panaderos y hacen un pan muy artesanal, muy autóctono, muy sencillo, pero de una exquisitez, o sea, no tengo palabras para describirle la calidad de ese pan que procesan ellos, que es muy natural. Entonces yo les preguntaba, ¿y ustedes por qué el pan? ¿Por qué utilizan, por qué se enfocaron en el pan, en producir pan? Y aparte de ser una fuente de ingreso para nosotros, ¿no? Creo que me decía Enrique, este pan, como ustedes saben, me decía, como tú sabes, este elemento, que es el trigo, no es propio de nuestro planeta. Al no ser propio de nuestro planeta y al trabajarlo aquí con mucho amor, estamos entregando una energía, estamos entregando una partícula de amor a las personas que lo consumen. Y fue muy gracioso ver, porque precisamente ese día que yo llegué, ellos tenían unas bolsas de pan, todas ya listas para la venta. Y al lado utilizaban todavía su receta escrita a mano con una letra perfecta, legible, como si fuese armónica, como si fuera un pentagrama. Y yo les pregunté, ¿y por qué no utilizan tecnología? ¿No? Entre más manipulación le tengamos con nuestras manos, con nuestra energía, más impregnado de amor va a estar este pan. Y fue una delicia haberles comprado esa tarde ese pan que se siente, no, ni siquiera en el sabor, en el amor que le colocan a ese pan.
y duramos mucho, varias horas hablando sobre Huayca, sobre Gerardo y su espacio, el espacio donde él salía a mirar la montaña, donde se conectaba. Y esto de que hablamos de los templos, que cada cierto tiempo él iba y se presentaba, me hizo recordar esta, esta anécdota que quise compartir. A grosso modo, porque son muchas cosas para contar de esa visita, pero fue muy enriquecedora esa tarde. Pero sigamos hablando de la educación. Nuestro sistema educativo, el que tenemos hoy día, aquí, en este tercer nivel, es el mismo de hace 100 años, si ustedes lo miran bien. Pizarrón, pupitre y en un cubo donde nos centramos para aprender, donde nos enseñaron, donde poco no nos enseñaron de educación financiera. Nos enseñaron algo de contabilidad, pero no nos enseñaron sobre las relaciones desde nuestra cultura, sobre el respeto, sobre la armonía, lo que hablábamos en la anterior diapositiva. Tampoco nos enseñaron sobre nuestra salud física y mental. Hasta ahora, todo ha sido para memorizar datos, fechas y números. Miren cómo es el sistema educativo que nos ha tenido enfrascados para rendir y producir para un sistema. Pero la mayoría de jóvenes hoy día, estudiando por más de 15 años, estudiando y preparándose, lo hacen para poder tomar decisiones sobre el ser y el hacer ligados a un sistema, a unas creencias, a una doctrina. Porque nuestra educación en este sistema se mide por tiempo, más no por desarrollo. A diferencia cuando nos sentamos conscientemente a estudiar estos temas. Lo hacemos más por desarrollo que por tiempo. Y ahí está la diferencia de por qué nuestra educación a nivel general, a nivel mundial, siempre ha sido la misma, pero no para un desarrollo más espiritual, que es el que estamos elaborando nosotros. Yo aquí hago una pregunta. La educación que tienes hoy día, la información que tienes, ¿te está proporcionando la vida que quieres? Yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la información que hemos tenido hasta el momento, con todo esto que hemos vivido, esta información nos está dando la vida que queremos? Es un interrogante para analizar, verificar. Hablemos de la salud. Y es muy importante porque es la energía vital la que mantiene que esta información se mantenga activa, viva, para poder seguir estudiando. Y en las civilizaciones superiores, de nuestros hermanos superiores, no existe ningún tipo de enfermedad o patología. Y no es solamente como resultado de la alta tecnología desarrollada por la ciencia médica, sino como un resultado de una excelente compatibilidad genética, lo que hablábamos anteriormente. Allá no, el cruce genético no va a ser porque sí, por atracción. Es establecido científicamente, porque desde antes de engendrar un niño, lo cual hace que sea inexistente la transmisión de patologías congénitas o de cualquier posibilidad de limitaciones físicas o mentales o de orden genético. Los patrones originales de la creación divina, que no tienen ningún tipo de patología, por eso es que se habla de que la parte inicial de la civilización de longevidad es de 1200 años, que es el tiempo normal de la energía de la célula en la creación humana. Nuestras células tienen la longevidad de 1200 años. Y ustedes recuerdan que hoy, o en algunos años, las personas morían muy jóvenes y a los 40 años ya se era viejo. Hoy día nuestro promedio es entre los 80, 90, un poco menos, porque vamos avanzando, porque nuestra célula va obteniendo la energía para llegar otra vez a esa longevidad que la tuvieron nuestros antepasados, como Matusalén, etc. Pero para violar las leyes de la naturaleza comienzan los cruces genéticos, que es lo que hoy día tenemos, ¿cierto? Y vamos deteriorando esta estructura maravillosa. Y ahí vienen cientos de enfermedades que para nosotros representan oportunidades de desarrollo espiritual. Obviamente, las enfermedades es esa materia que tenemos que cursar para poder adquirir ese desarrollo espiritual. Dentro de esta planeación planetaria, existen administraciones de civilización de nuestros hermanos superiores y están a cargo de los consejos de sabios, quienes desarrollan desde el centro administrativo llamado Planeación Planetaria, que maneja información sustentándose en los 4 principios del universo. Esto ni siquiera es para el tercer nivel de conciencia, es para todo el universo, donde el propósito tiene la información del absoluto. La creación tiene la información de Dios. La administración tiene la información de los maestros. Y la pedagogía, la información la tiene el destino.
Lo repito porque me parece muy interesante compartirlo. El propósito, la información la tiene el absoluto. La creación, la información la tiene Dios. La administración, la información la tienen los maestros. Y la pedagogía, la información la tiene cada uno de nuestros destinos. Siempre estamos dispuestos a servir con lo mejor de sí. Es lo que queremos, para allá vamos. Y creo que lo estamos haciendo. Donde quiera que sus servicios requieran y sin necesidad de control alguno. O sea, para servir no tengo que poner ningún traba, ninguna condición. Es un error común buscar la igualdad en el tercer nivel, tratar de emparejarnos en este tercer nivel. Incluso vemos aquí en nuestros grupos que queremos buscar esa igualdad, pero es muy difícil, porque aquí vamos a mencionar tres cosas principales y fundamentales para ser exitosos nosotros como seres humanos en este tercer nivel. Aquí lo mencionan como si fuera una empresa, pero yo lo traigo a nivel personal, porque para que una empresa sea exitosa, primero tengo que ser exitoso yo dentro de ese. Y vamos a utilizar tres principios administrativos universales para tener el éxito absoluto. Primero, no es dar órdenes, dar información suficiente, eficiente y oportuna. Y cuando digo no das órdenes es porque toda la información que yo digo no es porque sea la única ni la última, sino es porque es la suficiente, la eficiente, la oportuna para lo que yo puedo compartir, no para lo que yo quiero imponer, como si fuera una orden. No pongas metas, verifica el compromiso de cada quien con el propósito de la empresa. A las metas les ponemos fechas, a las metas nos estresan, a las metas siempre les ponemos números, que son importantes, pero las metas nos llevan a no tener el compromiso porque a veces no tenemos la capacidad ni mental, ni intelectual, ni física para poder cumplir ese propósito. Y no apliquemos sanciones. Educa y facilita para el autocompromiso. O sea, y esto lo podemos ver en los grupos de WhatsApp. El que no cumpla con las reglas de no sé qué será expulsado, etcétera, etcétera. Esa información todavía la manejamos en un tercer nivel, pero para un nivel superior, esto ya no aplica. No dar órdenes, no poner metas y sencillamente no aplicar sanciones. Porque una persona con sabiduría nunca estará desocupada o sin trabajo. Siempre estará cumpliendo alguna función desde su servicio incondicional. Y obviamente cuando tenemos a mayor servicio, mayor necesidad, pues sabemos que tenemos mayores ingresos. Para esta planeación planetaria, ¿cómo nos nivelamos? De acuerdo con la ley de correspondencia, aquí, en este tercer nivel, con esta carnita y con estos huesitos, todo es correspondencia. Y para nivelar personas por lo bajo, es lo que llamamos comunismo, que es el igual a la pobreza. Ojo, esto es una interpretación, esto no estoy hablando de que sea verdad. La competencia desnivelada es lo que hoy día llamamos capitalismo, pobres y ricos. Y nivelar por lo alto, querer nivelarlo por lo alto, que es lo que estamos trabajando, queriendo llegar a ser hermanos superiores, es nivelarlos desde la sabiduría, porque ya no hay dinero, ni límites, ni fronteras. Y la única forma de poder recibir aquello que necesitamos es a través del servicio. Pues eso es lo que estamos haciendo. Dentro de grupos humanos heterogéneos, la igualdad no puede hacerse, porque las personas con menor desarrollo de conciencia no tienen aún cómo subir el nivel profundo compromiso de amor, asumido sin la necesidad de control alguno. Entonces, las posibilidades son nivelar por lo bajo, todos los pobres, o competencia nivelada, ricos y pobres, que es lo que estamos viendo, donde las personas con mayor capacidad se ubican en las mejores posiciones. Hoy día nosotros, aquí y ahora, nosotros estamos ubicados, o somos pobres, o somos ricos, o estamos lo que llaman clase media. Eso somos para la sociedad, etiquetados con un número, porque tenemos que pagar impuestos. Pero dentro de nuestra sabiduría, sabemos cómo está nuestra capacidad de servicio, cómo lo hacemos, con qué amor lo entregamos cada día. Yo tengo aquí una pregunta, hablando de todos estos temas, es, con todo esto que hemos visto hasta el momento, si ustedes les pidieran que escribieran un libro de su vida, ¿qué título le pondrías? Qué bueno que lo escribieran aquí en el chat de la vida de cada uno, que cada uno sería una historia fantástica, hasta para llevar al cine, me imagino yo. ¿Qué título le pondrías a tu vida? ¿Cómo la llamarías? ¿Cómo la llamarías a ese libro de tu vida? ¿Qué título le pondrías? Oye, escríbanlo en el chat y créanme que saldrán
títulos interesantes que uno de verdad quiero leer tu libro, quiero aprender, quiero nutrirme. Escríbelo en el chat mientras que seguimos dialogando. Hablemos entonces de una nueva realidad, que es la que estamos tratando de elucidar. Y una pregunta muy especial es, ¿cuál es la realidad común o la percepción común de los sucesos del tercer nivel? Este tercer nivel es la realidad del planeta Tierra ahora. Es una realidad caótica, porque es una agresión, una destrucción, una competencia, una lucha, una enfermedad, un dolor, una amenaza, un sufrimiento. Es la imposición del conocimiento, es yo tengo la verdad, usted no dice, usted no está fiel a tal módulo, a tal persona. Lo que estamos observando todos los días en nuestras noticias es todo lo que estamos mencionando acá, pero todo tiene un orden perfecto y un propósito perfecto. Y de eso se trata, al menos aquí en Latinoamérica. El desarrollo espiritual, incluso, me atrevo a decir yo, con lo poco que he estudiado, el desarrollo espiritual incluso va en aumento mejor que Oriente, por una única y sencilla razón. Nuestro, nuestro continente americano tiene toda y la absoluta riqueza junta del mismo planeta. Y al tener esa misma riqueza, no la sabemos administrar. Tenemos toda la fauna, toda la flora, todos los minerales, y por sencillamente tenerlo, luchamos para tenerlo. Entonces viene la violencia, viene la corrupción, vienen los gobiernos, etcétera, etcétera. Todo esto que mencionamos acá, de que somos una lucha, una enfermedad, un dolor, una amenaza, un sufrimiento, es precisamente por la riqueza, por el paraíso donde vivimos y que no lo hemos podido saber administrar. Pero precisamente estamos para eso, porque hay un propósito y ese propósito es totalmente perfecto. Aquí yo coloco entre pregunta, ¿realidad? ¿Cuál es tu realidad personal frente a los sucesos que diariamente percibes y observas? Y ese es todo esto es un análisis introspectivo. Y para ello tienes dos posibilidades. Tu realidad personal puede ser de paz interior o de conflicto interior. No importa lo que está pasando afuera. ¿Qué elementos uso yo para crear esta realidad interior frente a un suceso fijo que está pasando? O mis creencias o mi sabiduría. Es una forma de autoevaluación. Cuando digo creencias es porque a veces vemos personas y leía yo estos días en los grupos o en los chats, quiero convencer. ¿Y qué es convencer? Una creencia fija en nosotros para convencer, o sea, querer vencer una opinión, una idea basada en las creencias, mando mi sabiduría. En la sabiduría es totalmente diferente porque ya viene una autoevaluación donde es totalmente neutro. No puedo anular la verdad del otro porque él va a su ritmo. No puedo decir que es mentira o que es verdad. Él tiene la información perfecta para lo que está resonando, porque esa es su experiencia. Por eso se llama, ¿cuál es tu realidad? Y yo tengo acá una pregunta muy bella que se llama, ¿cómo pasas de la creencia a la sabiduría? ¿Cómo pasamos de la creencia a sabiduría? Información tras información, impuesta en la práctica a través de la experiencia, el aquí y el ahora. Y esta ahora es mi realidad. Este soy yo, aquí y ahora. Me falta una pierna, pero es mi realidad. Y la tecnología, que en los años 30 no era como la que hoy día, para poder yo caminar con una pierna biónica, por decirlo de alguna manera, y poder hacer lo que hago, de manera diferente a cualquier otro humano bípedo, porque ya no soy bípedo, ya soy unibípedo. Esta es mi nueva realidad y la acepté. Y esta realidad es lo que sucede aquí ahora. Y esta realidad, primero tuve que vivirla internamente, yo enfrentarme a ella. Y son dos realidades simultáneas, la que yo vivo interno y la realidad del suceso físico y la realidad mental del mismo observador, lo que me pasa afuera, lo que está pasando afuera. Y como yo me vea afuera, así es como me voy a sentir. O frustrado, o rechazado, o impotente. Y así es como me ven ahora. Ustedes me ven acá, esta imagen la traigo yo porque fue el día de mi matrimonio. Y desde el momento en que me casé hasta la fecha, nunca me cubro la pierna. Me dicen, Luis Hernán, ¿y por qué no se cubre la pierna? ¿Por qué no estéticamente? No es como me vea, es como me siento. Y a quien no le gusta lucir un trofeo. Estuve a punto de irme, pero este trofeo es la verdadera esencia del por qué estoy aquí. Y a quien no le gusta ver un trofeo. Lo que creas tú cuando me ves va a depender de tus creencias. O bueno o malo, tú sabrás qué.
decides qué pensar. Hay gente que cuando me pasa al lado mío y me ven así con la pierna descubierta, se echan la bendición, como si pasaran enfrente de una iglesia, como si yo les fuera a transmitir mi discapacidad, como si fuera aprendedizo. Hay otras personas que son muy amables, son muy gentiles. En ese mensaje, porque alguien me decía, usted está transmitiendo un mensaje con lucirse así. Claro, estoy transmitiendo un mensaje y de acuerdo a tu realidad, tú lo percibes de una manera positiva o negativa de acuerdo a tus creencias. Pero desde la neutralidad es puro amor, es pura resiliencia, es puro compartir una realidad que no la tenía y la tuve que aprender a vivir. Y ante ese suceso, son muchas las personas que simultáneamente están observando hoy con la televisión, que podemos decir que son los que nos llenamos de noticias y todo eso, es lo que nos están vendiendo la realidad, nuestra realidad, el mismo suceso. O sea, la guerra en Ucrania nos la venden como algo, mejor dicho, cuando hablamos de guerra, igual muerte. O sea, no hay más. Pero nadie ha dicho que la guerra de allá está siendo buena. Que la creencia ha sido que toda la humanidad ha sido lucha, muerte, por las ansias de poder, porque la realidad interna de cada uno puede ser diferente, de acuerdo a la información que tenemos. Mientras unos se sienten felices, otros se sienten deprimidos y apabullados por la información que tenemos. Amor y realidad. ¿Cuál es la realidad del amor entonces? La realidad de amor del universo es comprender que todo suceso es parte de un proceso extraordinario para el desarrollo espiritual y cada día nos acerca más al Padre, a esa información real, al absoluto. Lo que observamos es lo que tenemos en nuestra mente, que evalúa lo que pasa afuera. El sitio donde tú estás, esa correspondencia de destino, del sitio de disfrute donde tú estás, es el resultado de lo que estás programando en tu mente. Esa proyección física que tú tienes a tu alrededor es lo que has proyectado a tu mente hasta ahora. Pero también hay una ley de correspondencia, claro está, eso es cierto. Y dentro de este conflicto, el hacer una evaluación de proceso indica cómo me he comprometido, cómo he comprendido lo que significa el proceso y cómo lo quiero cambiar. Si quiero cambiarlo es porque, si no lo quiero cambiar es porque yo no lo acepto. Y si yo no lo acepto es porque no lo comprendo. Y si no lo comprendo es porque no tengo información suficiente. Y es ahí donde se puede hacer un cambio de realidad, despertar a otra realidad sencillamente con cambiar la información suficiente, eficiente y oportuna en el momento indicado y que tengas la voluntad, porque eso se requiere energía vital, voluntad y disciplina para hacerlo. Y ahí es donde algunas personas no aceptan algo, y, pero es que ese va a ser tu lugar perfecto y pedagógico, tu correspondencia de destino, el lugar donde habitas, los recursos, las relaciones, la habilidad, etcétera, etcétera. Ese lugar donde tú estás y que no aceptas algo, que el vecino, que el trancón, que las calles, que el vecindario, que la ciudad, perfecto, es perfecto para ti, es pedagógico, es lo que tú necesitas. Y mientras que tú no lo entiendas como educación, como algo pedagógico, pues se va a repetir y repetir hasta que tú lo puedas entender. ¿Cómo te relacionas con tu realidad? Realidad es lo que sucede, realidad es la parte interna, es lo que yo siento frente a ella y ante el mismo suceso. La realidad interna de cada uno puede ser muy diferente. Mientras unos se sienten felices, otros se sienten deprimidos y eso se llama aceptación, incluso teniendo la información. Si yo veo que el dólar aquí en Colombia subió, para unos es muy bueno y para otros es una cosa difícil de afrontar porque las realidades son diferentes, el mercado es diferente, la manera de generar recursos es diferente, va de acuerdo a la realidad que tú tengas. Pero cuando tú ya la entiendes, la aceptas. Pero hay dos formas de relacionarse con esa realidad. Esa realidad es el presente, aquí y el ahora. Y es respetando el respeto por aquellos que no aceptan la verdad del otro. No puedo anularlo, y desde sabiduría tendré la aceptación de la realidad como un propósito necesario y perfecto, donde tendré armonía en mi interior frente a la realidad. Es decir, equilibrio para aprovechar la realidad como un extraordinario proceso de aprendizaje para mí. Es un equilibrio mantener esta sabiduría sabiendo que es un aprendizaje pedagógico único y diseñado para mí. Y desde la ignorancia, pues obviamente yo rechazo la realidad, me llenaría de sufrimiento y trataría de unirme a ella de todos los medios para sufrir e imponer justicia.
pero las leyes del universo no me permitirán huir de este lugar. Pueda que yo aplace, pero nunca voy a huir totalmente de esa pedagogía que entraría en un profundo proceso de lucha y frustración. Que este personaje que tú ves acá es mi hijo, se llama Julián Andrés. Es el personaje que yo les había mencionado en una charla anterior. Él tiene una discapacidad cerebral, me parece espástica. Aquí tú lo ves como si fuese una persona normal, pero su lado derecho no le funciona, tiene su bracito totalmente recogido. ¿Y por qué hablo de esa realidad? Porque mi hijo tuvo que sufrir de bullying en el colegio. Y en alguna vez, en tantas reuniones que tuvimos, porque el bullying, cosas que le hacían hacer, eh, la discriminación, lo hacían caer, infinidad de cosas, barbaridades incluso, que no vale la pena mencionar, pero fueron pedagogías para él y para nosotros también. Él alguna vez me preguntaba, papá, allá donde tú trabajas, ¿te quieren así porque te falta una pierna? ¿A ti sí te quieren? Una pregunta que me hizo reflexionar y dije, pues, si me quieren es porque primero me quiero a mí mismo, me valoro, me acepto y ya tengo una nueva realidad. Y esa realidad la entiendo porque trae un mensaje pedagógico. Y nos sentamos con mi hijo a hablar de esa parte del querer, de cómo aceptarnos y aceptar a aquella persona que no sabe cómo tratar a una persona con discapacidad como nosotros, como tú, como yo, hijo. Somos personas diferentes físicamente, pero con un mensaje de amor y de resiliencia que muy pocos podrán entender porque algunos querrán separarnos, quitarnos, ignorarnos y otros querrán saber cómo se hace, qué hay que hacer para poder superar ciertas dificultades. Y por eso quise traer la foto de mí, porque es un valiente para mí de resiliencia y de mostrar al mundo de cómo se puede salir adelante con el respeto, la aceptación, teniendo un poco de sabiduría también de la información. Porque para eso queremos cambiar nuestra realidad. ¿Y cómo la podrías cambiar tú? Cambiar ese tipo de realidad. Pues cambiando mis creencias, así de simple. Mi realidad mental cambiará. Si cambias lo que hay afuera, no hay evolución. El camino es interno para que se produzca un cambio externo. Lo que está adentro de las leyes, lo que está dentro de la ley es lo que yo hago un cambio interno. Y para eso sí nos apoyan los maestros. O sea, si tú estás decidido, comprometido, ese es el compromiso de querer hacer un cambio interno, los maestros van a estar para ti en el momento en que tú menos lo esperes. Siempre van a estar ahí, ayudándote, cambiando tu realidad interior para una realidad de amor. Y en ese momento te harás correspondiente con una nueva realidad externa, o sea, física, de recursos, de adaptabilidad, de personas, no antes, hasta que no hayas tenido ese compromiso de cambio interno. Lo que funciona para mí es mi verdad, pero no es tu verdad hasta que llegues a ella o la hayas superado. Es decir, cada uno tiene su propia verdad. La información es del absoluto y de la divinidad. Pero tu verdad, en este momento, como la mía, yo tengo mi verdad, voy en una resonancia. Sé que hay personas con más información. Sé que hay herramientas diferentes a Gerardo que nos ayudan a complementar esta información. Y a la final termina siendo como una receta perfecta para la evolución. Porque no, vamos de curso en curso, dando experiencias, sintiendo experiencias con una información absoluta. Pero de eso se trata. ¿Y qué me falta? ¿En qué momento podrías decir qué me falta para crear una nueva realidad? Cuando la realidad externa de una persona no le enseña nada nuevo, pues necesita otra realidad para seguir aprendiendo. Y los mismos pedagogos te llevarán a un nuevo curso. Eso quiere decir, si tú ya aprendiste de donde estás, aceptaste, entregaste todo tu servicio, tu amor, todo esto, y ya no tienes nada que aprender por simple eh, evolución tuya, los pedagogos te llevarán a un nuevo curso, a otro sitio, a otra forma, a otro mundo totalmente. Digo mundo, no en el plano físico, sino mundo de conocimiento, donde tú puedas crear esa evolución que tanto necesitas o quieres tener. Cuando un niño está estudiando en un colegio y está en un curso cualquiera, eh, y cuando aprueba lo que ese curso le enseña, pues cambia de curso. Si apruebo tercero, pues paso a tercero. Pero tercero sigue siendo igual, igual tercero. No desaparece. La realidad no va a cambiar. Lo que cambiamos somos nosotros, cambiando esa realidad. Y en ese punto puede estar más o menos un 10% de la humanidad, lo que ha mencionado Gerardo siempre, y que en el punto anterior lo que quiere cambiar lo de afuera para acomodarlo a su creencia puede estar aproximadamente en el 90% de la humanidad actual, que es
el que me la hace la paga y el que está allá se está equivocando y ese es el 90%. Cuando creemos que los demás no tienen la razón y yo soy el único que tengo la razón. Creo que vamos bien hasta ahí porque escucho yo silencio absoluto. Sí, no te quería interrumpir porque estabas muy concentrado. Acá han contestado tu pregunta. Ah, sí, qué chévere. Bueno, ¿Qué dice? Oscar dice, El despertar de conciencia se llamaría su libro. Dora, mi maravillosa oportunidad en esta reencarnación. José Nieto dice, El renacer. John, mi vida, un camino de aprendizaje. Ana María, perder para ganar, me encantó. Carla, despertando al amor. Nancy Guzmán, un nuevo comienzo. Adriana, estoy en mi escuela interna. José Nieto, verificando. Dora, Lefer, bueno, qué maravilloso. Bueno, y ya eso Sí. terminaron de los nombres. Ahora dice, María Elena dice, mi amado hermoso Lefer, te honro, eres un ser extraordinario, infinita gratitud. Tu hijo es un bello, un valiente, María Elena. Si ustedes se dan cuenta en los títulos, magnífico. O sea, todos son como parecieran que fueran bestsellers, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta en los títulos, hay un antes y un después. O sea, si ustedes hacen un análisis de los títulos que estamos, que nos leyó Mini amorosamente, hay un antes y un después, un renacer. O sea, que hay una época oscura y una de renacimiento. Y es bonito porque significa que hay un cambio, que ya hay una transformación. Y ustedes mismos, inconsciente o conscientemente, ya lo están demostrando con el simple título del libro de su vida, que podría ser hasta película. Bueno, hablemos un poco sobre la diferencia de en propósito y meta que lo mencionábamos anteriormente, que es muy, muy importante para esto que estamos aprendiendo. Y yo era uno de los que, pucha, yo tenía que, sí o sí, a tal hora, tal día, tenía que leer, escuchar, tomar apuntes, y eso era religioso y era una disciplina. Pero cuando llegué a estos módulos, a entender cuál era el propósito y cuál era la meta de lo que estaba estudiando, dije, wow, aquí tengo que reversar todo y replantearlo y vamos a ver de qué se trata. Diferencia entre propósito y meta. Veamos una definición. El propósito se vuelve frustrante cuando no se logra. Y si yo lo convierto en meta, es ahí cuando decimos, pero la frustración. Cuando no cumplo una meta, se genera estrés, ansiedad, depresión, estados de no ser. Una persona con metas dice, yo me propongo, esto es un ejemplo, yo me propongo estudiar este curso de magia en 3 meses. Le estoy colocando condiciones. Y una persona con propósito, que fue el cambio que yo hice, la reprogramación que yo hice, fue, yo me propongo estudiar este curso de magia y a disfrutar todo su contenido. Y cuando digo disfrutar, ya le quité, entre paréntesis, las condiciones. Ya no le puse ni tiempo, ni modo, ni lugar. Las metas son de tiempo, modo y lugar. Y eso por lo general son los que hay en las empresas. Vamos a cumplir la meta, su meta es esto, su productividad es esto, tiempo, de modo y lugar. El propósito es disfrutarse ese proceso. Entonces yo ahora estudio los módulos, los releo, lo vuelvo y lo leo, los escucho, vuelvo, los escucho, y puedo que yo llegue toda una semana leyendo 2, 3 páginas, pero trato de entender de todos los ángulos lo que necesito comprender. Entonces, vuelvo y escucho, vuelvo y leo, me disfruto estudiarlo. Ya no tengo el afán de que tengo que estudiarlo porque si no me faltan 17 módulos, me faltan 13 y yo no voy hasta ahora en la primera hoja. No, disfrútese esa hoja, la primera, la segunda, la que sea necesaria, hasta que no la comprendas, pasas a la siguiente. Y cuando yo las escribo es cuando ya empiezo a entender mucho más. Pero yo puedo disfrutar la meta con un propósito, me preguntaba yo. ¿Yo puedo disfrutar la meta con un propósito? No puedo revolver las dos cosas. Uno no está ni medio embarazado y uno no está ni medio casado. Quítale el tiempo. El tiempo es una unidad de medida para hacernos sentir que estamos vivos. El tiempo se utiliza aquí, en esta tercera dimensión, en este planeta Tierra, precisamente para eso, para medir. ¿Medir qué? Que estamos vivos. Simplemente para eso. Si alguien que no se sienta comprometido, si no siempre está obligado para trabajar, si no hay un jefe que lo obligue, pues no funciona. Y el dinero no fluye porque no hay amor. El dinero es un resultado un resultado de un compromiso, de un servicio. Pero hay gente que necesita trabajar obligado, con un jefe obligado, para que pueda funcionar.
Controlar y gobernar. Permíteme un momento, si vamos para allá. Sí. Este de controlar y gobernar es prácticamente tercero nivel de conciencia y está dirigido exactamente a las personas del segundo y tercer nivel. Pero, porque no somos autogobernados, no nos autogobernamos, siempre estamos regidos por un horario, un servicio de transporte, porque nosotros todos los días salimos a luchar, a pelear. Y siempre nos enseñaron, a la mayoría de todos creo que nos han enseñado, es que tú tienes que luchar por tus sueños, tienes que dar la pelea. Y con esas frases, ya nuestra reprogramación, sencillamente cuando tú estás afuera en la calle ya vas eh, permeado de que cuidado te van a robar, cuidado te van a atropellar, con cuidado, todo con cuidado, preservando tu integridad instintiva de que nos enseñaron a pelear y a luchar. Y en los tres niveles se tiene esa característica, se lucha, y por eso se habla de lucha de clases y de diferentes tipos de luchas, mientras que hablamos de otro tipo de lucha, que es de la administración. ¿Qué tipo de administración se necesita para este tipo de personas que luchan? Pues solo hay una posibilidad. Para aquellos que luchan y que pelean, pues para ellos hay que controlarlos y hay que gobernarlos, porque es gente que está luchando, peleando contra lo que no está fluyendo. Entonces, si tú eres de los que pelea, de los que luchan, pues sencillo, necesita un control, necesita un gobernador para que pueda sentirse controlado y que pueda sentirse de que está haciendo algo por el mismo. Pero cuando la mayoría de la gente está en un estado de lucha y no de convivencia, solo hay una forma de administrar. Normas drásticas de control, de gobierno, respaldadas por la fuerza de un ejército. Y es precisamente por eso en que en nuestra casa tenemos esa gobernabilidad. En nuestra casa nos enseñaron a colocar las reglas, ¿no? ¿No? Ustedes no han escuchado la frase, mi casa, mis reglas. Precisamente, desde ahí, desde la educación empieza la lucha, el gobernar. Está destinado a personas que ya han alcanzado el cuarto nivel de desarrollo de conciencia, el querer ya administrar otro tipo de información. Cuando ya no hay lucha, surge el sentido de colaboración, donde la cooperación de las diferentes estructuras y posibilidades personales se vuelve tan de un servicio de amor que la palabra lucha y la palabra pelea, o sea, déjenselo a los del tercer nivel que todavía necesitan un jefe encima, un presidente encima. Nosotros ya no lo necesitamos. Si yo tengo una menor capacidad que el otro, puedo cooperar en lo que yo pueda ser servible y eso de cooperar conmigo dándome la oportunidad de orientarme de que otro, lo que yo no sé hacer, me dé la información para poderlo yo sí saber hacerlo. O sea, no porque yo, disculpen lo que les voy a decir, no porque yo tenga los 17 módulos archivados en mi computador o escritos en un manual, ya tengo la información, ya soy facilitador, ya no. Para mí no, eso no funciona así. Esto es, si yo veo que tengo la información pero no las interpretar, pues busco personas resonantes como ustedes que me dan un concepto totalmente diferente para poder nutrirme de información de pedagogía con el lenguaje y el idioma que es entendible para mí. Eso es una cooperación, porque yo reconozco que aquí hay personas que saben mucho más que yo y tengo que ser amoroso, correspondiente y cooperador para poder adquirir información de ellos. La relación es la única. Alguien superior a mí me va a dar información. Yo vivo mi presente y transformo esa información y alguien detrás de mí tendré que darle esta información y ayudarlo en la manera que él permita que se le ayude. Cuando una persona se siente obligada a hacer un trabajo para subsistir, pues, no es que el que se sienta así, pero es la realidad, a esa persona no la podrás manejar como con un líder diferente a jefe. La palabra líder es diferente a jefe, porque no tiene capacidad de compromiso. Tendrás que ponerle un jefe, una dictadura, una regla, una orden. La ignorancia necesita jefes. No funciona de otra manera. La sabiduría, la información suficiente y oportuna necesita líderes. Y a partir de este cuarto nivel, ya no se necesitan jefes, sino líderes. Y a partir del quinto nivel, solamente consejos sabios, los consejeros sabios que les mencionaba anteriormente. A partir del quinto nivel, son esos consejos sabios. Ya ni siquiera son los líderes, ni siquiera son los jefes, son un consejo de sabios. Y recordemos que la felicidad no va a depender de las cosas que se tienen, sino la valoración que se le tiene. Yo hoy día valoro mi prótesis porque, Dios mío, sin ella yo no puedo caminar, no puedo desplazarme, no puedo ser libre, no puedo salir, no puedo sentir el viento. Valoro
eso que tengo y por valorarlo. Gracias a Dios, en los próximos días voy a tener una prótesis nueva, de mejor tecnología, de mayor movilidad, para impacto más fuerte, para mi actividad de deporte que hago y para mi vida diaria. Y entendí que fue por valoración, porque veía a otras personas que no supieron aprovechar su prótesis, se deterioró, la dañaron, la dejaron desgastar, no la cuidaron y hoy día las están retrasando. Y no días, meses. Yo digo, ¿cuánto es importante esta valoración de lo que tengo, de lo que uso, de lo que respiro? El simple aire es una forma de valorar, de poder permitirme vivir en este planeta y valorar el aire que respiro, el agua que tomo, la ropa que me coloco, el alimento que consumo, las amistades que tenemos a través de este chat, la información que generamos. Es una valoración perfecta y absoluta. Ahora terminemos ya para terminar unas pequeñas conclusiones sobre esta realidad, que la realidad es percibida de acuerdo a las creencias de quien las observa. Y créanme, que con la información que tenemos hoy día de magia, todavía esas creencias se vuelven como si fuesen calcificadas. Y discúlpeme lo que voy a decir, más gerardistas que Gerardo, pero no desde esa esencia de colaboración, amor, hermandad, sino desde la creencia y desde al pie de la letra, cuando es una interpretación. Tu interpretación es lo más importante, más allá de lo que diga la hoja, porque la interpretación te lleva a la experiencia te lleva a evitar el sufrimiento que a la final termina siendo la felicidad, tu evolución. Y estamos despertando ahora a una nueva forma de percibir la realidad. No es la realidad lo que estamos cambiando, sino nuestra forma de percibirla y sino de evaluarla. Siempre lo que no se mide, no se cuantifica. Evalúa. Siempre los números te van a ayudar, porque la ciencia, con la ciencia, nos va a ayudar a medir nuestra realidad y nuestra evolución. ¿Para qué? Para despertar a la realidad del amor, donde nos volvemos afines con un mundo superior. Y la pedagogía de la divinidad está destinada a aprender a tener felicidad. Esta pedagogía nos va a enseñar a aprender a tener paz invulnerable y aprender a amar al prójimo. Diga lo que me diga, haga lo que haga, muestre lo que muestre. Si yo aplico esta felicidad de tener paz invulnerable, amar a ese prójimo en el estado en que esté, estoy en completa correspondencia de un mundo mejor. Pero aprendimos también que como se están organizados nuestros hermanos superiores, es que ellos tienen un organigrama tan perfecto que ni siquiera nosotros, si nos llevaran en este momento de aquí allá, no podríamos ser compatibles porque nuestro sistema de creencias aún está fijo, aún está fijado en nuestra cotidianidad, no por lo que vivamos dentro, sino por lo que se refleja a través de nuestro entorno. Pero no puede hacerse igualdad en el tercer nivel siempre y cuando no haya, porque siempre van a haber problemas. Solo existen oportunidades de mejora. Yo hoy día aprendí con mi hijo que los problemas no existen. Yo cambié y reprogramé esta palabra problemas, sino le digo oportunidades de mejora. Y cuando le digo oportunidades de mejora es porque ese problema me trae algo que me va a enseñar, algo que no sé, que me falta por aprender o sencillamente me falta por reafirmar algo que ya he vivido. Entonces ya los problemas nos reímos los dos. Tú no tienes un problema, tienes una oportunidad para mejorar. ¿Cómo? Pues hay que descubrirla. Y pues para eso necesitamos, ¿qué? Pedagogía. Y un profesor, esta frase aquí, la última, me parece genial. Un profesor no selecciona a sus alumnos, un maestro selecciona a sus discípulos. Y creo yo, por lo que he elucidado acá y en este tiempo que llevo acá, nos han seleccionado para ser unos hermosos discípulos, completos, incompletos, chicos, altos, bajos, lejos, como seamos. Estamos siendo estamos siendo una selección de aquellos discípulos. Y a eso es lo que yo doy gracias. Presento mis excusas y dije palabras que no debía, que no resonaban, que no están acordes al léxico o a personas con una información similar, solamente lo que dije al inicio, vuelvo y lo reitero aquí al final, es mi interpretación de cómo veo esta información puesta en mi realidad, en mi cuerpo físico. Por eso, pues, les doy muchas gracias. No, Muchas muchísimas gracias. gracias a ti, Luis, muchísimas gracias. Dora, te dice excelente tu presentación y antes Eva aportó que el proceso es tratar de salir del inconsciente colectivo y gobernarnos a nosotros mismos conscientemente. Bueno, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta, quiera complementar algo. Este tema está muy bonito.
Ojalá que en algún momento lo podamos verificar, porque por ahora es inverificable para nosotros, a no ser alguien que tenga la posibilidad de hacer sueños lúcidos y ese tipo de cosas, no es mi caso, que pueda tener algún tipo de esta experiencia. John, tienes la mano levantada. Muy felicitaciones, excelente, excelente como siempre. Me agrada mucho la conferencia de Fernando, de Luis. Ahí del propósito me sonó algo muy interesante, pues sí, si al propósito le pongo tiempo, es una meta y no da buenos resultados, no es adecuado porque da estrés. Entonces, el propósito lo limitamos a lo de la meta y ese es perfecto, lógico, claro. Pero se me vino una idea a la cabeza, digo yo, ¿y qué tal que el propósito no tenga tiempo? Sería genial, pero si es del quiero, también me daría estrés y no es adecuado. Entonces el propósito tiene que ser algo libre, sin tiempo y pertenecer al ser, porque si pertenece al no ser, no daría buenos resultados. Entonces está solo la meta, pero no está el quiero. Es importante también saber que el propósito no vaya a pertenecer al quiero, porque también daría estrés y malos resultados. Gracias. Bien. Nayibe te dice, bueno, wow, Luchitos, gracias, magistral, excelente tu presentación como siempre. Hermosa charla, gracias Luchito, te dice Nancy. Como siempre, Luchito, excelente tu presentación, un abrazo. Bueno, María Elena, excelente, aplauso de pie. Esos son los mensajes. Dorita, te escuchamos. Ahora sí te escucha la música. Dora, te escuchamos, Aunque, amor. Vamos a cerrar para que podamos ver la galería. sí, ok. Ahí está. Dorita, ¿tenés la mano levantada? No sé. ¿Se congeló? Está en otra realidad. Eligió otra. La dimensión paralela. Bueno, no sé, a ver qué hay otros dos mensajes. Bueno, maravillosa presentación, Ana María. Gracias, Luis. Carla, muy hermosa tu presentación. Bueno, no sé, Dorita bajó la mano. Si no hay más, no hay más preguntas, gracias por su compartir, dice Flor Alba, excelente noche. Bueno, si nadie quiere aportar algo o hacer alguna pregunta, les vamos a agradecer a Luis este espacio que nos ha brindado, que nos ha dado todo su tiempo y su presentación. Yo los invito para mañana, tenemos conversatorio con Carlos Sánchez, Leyes Universales, parte 2. Les voy a pasar el link del primer conversatorio por si lo quieren recordar. Vamos a hablar de las segundas, de la otra parte de leyes, que quedó pendiente con Carlos desde hace un tiempo. Y el sábado lo tenemos a don Jesús como última presentación por 2 meses hasta la vuelta de Colombia. Gracias, los espero y los invito para mañana y pasado para que nos acompañen. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias, Gracias, Mili. Dios te bendiga. bendiciones, Abrazos. bendiciones, grupo. Besos y abrazos a todos. Chau, chau. Feliz Gracias. descanso. Gracias. Gracias, feliz noche. Feliz Gracias. noche.